Bueno, vamos a seguir aumentando nuestro catálogo de circuitos de polarización. Ok, ya tenemos la polarización fija para BJTs. Ya tenemos la de divisor de voltaje. Ahora vamos a dar la polarización fija, pero para JFETs. Para JFETs. Esta polarización fija se caracteriza por ser fácil de diseñar. Tiene un fácil diseño por el uso de tener dos fuentes. Tiene una fuente VDD, fíjate cómo cambia la nomenclatura. Ahora es doble D porque está conectada al drenador. La otra era CC porque estaba conectada a un colector, ¿te acuerdas? Entonces cambia ahí esa parte de la nomenclatura. Lo mismo que esta otra fuente. Esta otra fuente se llama VGG. VGG, que es una fuente aplicada directamente a compuerto. Entonces, pues ya vas viendo qué significan estas nomenclaturas, ¿no? Si yo te pongo una fuente acá abajo, pues esa fuente se llamaría VSS. No es tan raro, ¿eh? Hay OPAMs que, por ejemplo, se aplican dos fuentes de voltaje. Una fuente que se llama VSC y otra fuente que se llama VEE. Quiere decir que la otra va conectada al emisor. Bien, esa es su ventaja, pero pues esa misma ventaja, pues es su desventaja, ¿no? Porque, pues, eh, no es tan usada por requerir dos fuentes. Y pues esto no siempre es viable. Una fuente para alimentar la salida y una fuente para alimentar, una fuente de control, digamos que esta es la de control y esta es la de la salida. Bueno, ¿cómo analizaríamos este circuito? Exactamente igual como lo hacíamos con el BJT. Sabemos que hay aquí algunas variables importantes. Tendríamos aquí la corriente de entrada al transistor, que en este caso se llamaría IG, corriente de compuerta. Aquí tendríamos eh, el voltaje que consume la unión PN, que sería VGS. Del lado de la salida, pues aparecerán VDS aquí, VDS, y circulando por toda la salida, porque es idéntica, aquí no es aproximadamente igual, no, aquí es igual, eso sería la IVS. Esas son las variables importantes. Entonces, ¿dónde podríamos plantear una malla de entrada que me abarque las primeras dos? Pues claramente sería una malla aquí, ¿no? Malla de entrada. Claramente esa sería la opción. Vamos a obtener la ecuación de esa malla de entrada. Como lo hicimos en el caso de los BJTs, primero vamos a desarrollar las ecuaciones juntos y ya con las ecuaciones podemos pasar directamente a los ejercicios. Que vamos a seguir la misma estructura. Entonces, vamos a ver. La fuente esta, ojo que está al revés. Está al revés al sentido de la malla. La malla va en esta dirección y pues la fuente apunta al sentido contrario. Por lo que, pues me quedaría negativa. Sería menos VGG. Luego paso por la resistencia, la corriente entra en esta terminal, entonces sería más menos. Sería otra caída, menos la caída en, pues, la RG, la deportiva. VRG.
Sigue la dirección de la flecha, vas a pasar por BGS, va a ser caída también, esta tiene su propia polaridad, entonces sería menos VGS. Y fíjate que esto no tiene resistencia en el emisor. No hay resistencia en el emisor aquí. Así que ahí se acaba la malla. Ahí termina esta malla. Así que eso sería igual a 0. Aplicamos, como lo hacíamos antes, ley de Ohm en las resistencias. Entonces te quedaría menos VGG menos, ¿qué corriente pasa por la RG? Pues la IG. Sería IG por RG menos VGS igual a 0. Pero vamos a recordar aquí que comentamos como parte de las características de un transistor FET, en general, los FET no tienen corriente de entrada. No hay corriente de entrada, no existe corriente de entrada. Entonces, en este caso, la IG vale 0 siempre. Eso es válido para cualquier estado de operación. No hay corriente en la compuerta. Entonces quiere decir que, en consecuencia, todo este término es 0. No tengo caída de voltaje en la resistencia de compuerta porque no pasa ninguna corriente por allí. Por lo que la ecuación aquí se reduce significativamente. Te quedaría solamente menos VGG menos VGS igual a 0. Y si despejamos, nos quedaría que VGS, lo pasamos del otro lado positivo, VG es igual a menos VGG. En otras palabras, el VGS es exactamente igual al valor de la fuente que pongamos aquí. Por lo que no nos va a requerir ningún cálculo. Va a salir directo. De aquí, directamente, yo ya tendría el valor de VGS. Recuerda que este VGS es el voltaje de control. Es muy importante. Ese voltaje de control es con el que yo voy a seleccionar qué tanta corriente quiero a la salida. Y en este caso, ese voltaje va a estar directamente configurado por una fuente. Entonces, por eso es muy sencillo de polarizar. ¿Qué VGS quieres? Pues qué fuente le vas a poner. Listo. Este, digamos que es nuestro paso 1, resolver esta ecuación. Muy fácil, directo. Una vez hecho eso, ¿cómo obtengo la corriente a la salida? Pues eh, todos queremos volver siempre a donde fuimos felices, dicen. En el BJT tú tenías la IB, pues nada más la multiplicabas por beta y llegabas a la IC, pero eso ya fue. Aquí no existe una ecuación que lo haga así de fácil. Aquí hay que usar la ecuación de transferencia. Función de transferencia del transistor en cuestión. En el caso del JFET, esa ecuación de transferencia es la de Chocliffe. Entonces aquí habría que usar IDS es igual a IDSS por 1 menos BGS sobre BP al cuadrado. Habría que usar esta fórmula. Ese sería el segundo paso. Tengo todo lo que necesito para calcularla. En el paso anterior habré calculado BGS. Entonces en esta ecuación no hay ninguna incógnita. IDSS lo conozco, es una constante. BP lo conozco, es una constante. BGS lo habré acabado de calcular recién. Entonces, directo. Y eso nos llevaría al paso 3, que sería analizar la malla de salida. Malla de salida. ¿Y la malla de salida cuál es? Pues la misma de siempre.
La malla donde aparece tanto la IDS como el VDS, pues de hecho la acabo de marcar en rojo, ¿no? La de siempre. ¿Cómo quedaría esa ecuación? Pues aquí sería VDD, empezamos por acá, menos la caída en la RD, menos la caída en VDS, y esto tiene que ser igual a cero. Ley de Ohm, en la resistencia del drenador tendríamos VDD menos IDS por RD menos VDS igual a cero. Despejamos VDS. Tendríamos VDS es igual a VDD menos IDS por RD. ¿Puede cambiar esta ecuación si aparece otra resistencia en el surtidor? Pues sí, pero tú ya sabes cómo hacer eso, así que no te debe quitar el sueño. Esa sería la ecuación 3 de la malla de salida. Y de esta ecuación 3, pues salen los máximos. Salen los máximos para calcular la curva característica de salida. Recordarás que, pues, para calcular el VDS máximo, hago IDS 0. Y bueno, está claro que VDS máxima va a ser igual a VDD. Nos sorprende, esto es igual que en el BJT. Y la IDS máxima estaría dada por VDD sobre RD. Para este circuito donde solo hay RD. Y listo. Te dejo copiar. En la siguiente sesión, pues vamos a hacer un ejemplo con este circuito, con estos datos.